Diálogo Directo. 12:32. El veto total al Código de la Salud genera rechazo y críticas hacia el primer mandatario y el ministro de Salud por parte de los miembros de la Comisión Legislativa de Salud, que elaboraron el documento, mientras que los grupos pro vida consideran un triunfo y los que estaban a favor de su aprobación lo califican como un retroceso. Sin duda es un tema bastante polémico. Para ello hemos invitado vía telemática a Wilson Merino, director de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Wilson, buenas tardes, bienvenido, qué gusto saludarle. Le habla Licenia Espinel. ¿Cómo toma usted y su organización el veto total al Código de la Salud, que sin duda genera una serie de consecuencias? Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la entrevista. Me parece que es muy triste. En el veto total finalmente se anula la posibilidad de que los ciudadanos nos expresemos libremente en democracia. Recordarás que la iniciativa popular normativa Acuerdo contra el Cáncer se incrustó dentro de este cuerpo normativo, una iniciativa que tuvo más de 159,000 firmas de respaldo. Y bueno, es muy doloroso saber que en un contexto de crisis, de emergencia sanitaria, no hay interés por parte de la máxima autoridad de favorecer y avanzar y progresar en salud pública, ¿no? Yo creo que esto tiene que invitarnos a reflexionar sobre la necesidad de tener mayor participación ciudadana. Necesitamos más voz de la ciudadanía para poder reclamar el derecho fundamental a la salud. Wilson, muchos dicen que el presidente, el ministro de Salud, en fin, el Ejecutivo como tal, se dio a presiones de grupos religiosos, de grupos económicos, de grupos pro vida, en detrimento de un código que fue en cierta manera analizado durante varios años por médicos, por científicos, por expertos. ¿Cómo miras tú la decisión del gobierno? ¿Se dio a las presiones? Porque el gobierno dice a través del ministro de Salud y sus autoridades que obedece un tema estrictamente técnico. ¿A qué obedece este veto a su criterio? Mira, yo creo que finalmente estamos perdiendo como sociedad. Esto no se trata de un gobierno en turno, sino de un proceso que se ha venido construyendo durante muchos años, en el que han participado 2 periodos de la Asamblea Nacional, científicos, gremios, médicos, organizaciones de pacientes, incluso una iniciativa popular normativa. Incluso el presidente de la República no puede vetar totalmente una iniciativa popular normativa, y hay que entender que la iniciativa popular normativa está incrustada dentro del Código Orgánico de la Salud. Esto es un contrasentido, ¿no? Más allá de las presiones individuales de ciertos grupos, yo creo que finalmente lo que hay que hacer es pensar en el país, y evidentemente pueden haber objeciones parciales a un código de la salud. ¿Hubiera sido mejor eso? ¿Hubiera sido mejor una objeción parcial? Evidentemente. Yo creo que finalmente el mensaje del presidente de la República es que todo lo construido previamente por la ciudadanía, por los científicos, por los médicos, por la Asamblea, no sirve de nada. Y finalmente el mensaje es borrón y cuenta nueva. Y este es uno de los signos que demuestran nuestro subdesarrollo, no poder enfocar con atención cuáles son las prioridades. Y la prioridad hoy por hoy en el país es la salud pública, que además es deficitaria. No hay camas, no hay atención a los pacientes oncológicos, no hay una visión integral de la salud, no trabajamos en prevención, no hay pesos y contrapesos, por eso hay tantos escándalos de corrupción, y eso solo va a cambiar cuando exista un marco jurídico actualizado donde finalmente participemos todos los ciudadanos. Hubo una incoherencia en el sentido de que este código fue construido de acuerdo a los propios asambleístas que lo manejaron, con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Salud, con la colaboración de los médicos. Ellos dicen cómo es que ahora se da un veto total cuando la gente del Ministerio de Salud participó de esta construcción y allí hizo ya sus observaciones y por eso esperaban que no se dé este desenlace. ¿Hay una incoherencia por parte de las autoridades con este veto? Sí, totalmente. Yo creo que uno de los grandes desafíos a futuro es recuperar la institucionalidad del país. Esto no se trata de un ministro en turno o de otro. Tiene que ser el resultado de una institución pública, que es el Ministerio de Salud Pública, quien impulsó el Código Orgánico de la Salud en su momento. La ex ministra Verónica Espinosa fue quien llevó el COS a la Asamblea Nacional y lo embanderaba en su momento, ¿no? Y ella no lo hacía a título individual, ella lo hacía representando al Ministerio de Salud Pública. Evidentemente hay incoherencias y me parece que el veto total finalmente da un mensaje negativo a la ciudadanía. Nos están diciendo: no participes de la vida democrática porque finalmente no vamos a recoger tus visiones, ¿no?
en un momento donde debería ser todo lo contrario, donde el gobierno tiene que motivar la participación activa de la ciudadanía en la vida democrática, tiene que escuchar la voz de los actores diversos, ¿no? De los gremios, de los médicos, de las enfermeras, de los camilleros, de las nutricionistas, de los pacientes, de sus familias, de los asambleístas. Creo que la única alternativa para superar esta crisis es cuando empecemos a trabajar en equipo. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos adelante. 12 horas con 38 minutos, conversamos con Wilson Merino, director de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Wilson, ¿cómo quedan los pacientes oncológicos, en el caso que es el que usted domina, tras el veto total del Código de la Salud? ¿En qué situación quedan? ¿Cuál es la consecuencia directa que van a enfrentar este colectivo una vez que no tienen esta normativa que de una u otra manera podría haber aliviado en algo su situación? Muy desprotegidos y más aún en medio de esta pandemia. Nosotros habíamos logrado que se reconozca una condición de discapacidad temporal a los pacientes oncológicos, que además es una norma muy humana y ya no existe. Habíamos logrado que hayan más recursos para la investigación de los determinantes sociales y para conocer qué es lo que está sucediendo en el Ecuador profundo, y ya no existe. Habíamos logrado que hayan mayores recursos para la promoción de la salud y para la prevención de enfermedades tan costosas para el Estado ecuatoriano como es el cáncer, y ya no existe. Habíamos planteado la necesidad de que las madres, padres o cuidadores primarios de los niños con cáncer tengan estabilidad laboral para que puedan cuidar a sus hijos mientras ellos están atravesando este momento tan difícil, y ya no existe. Y es muy lamentable, ¿no? Había un proyecto que se construyó durante 4 años, donde participaron más de 10,000 pacientes y sus familias, una iniciativa que surgió desde el dolor y desde la sensibilidad de poder hacer algo más, y ya no existe. Y eso ya no existe por la decisión unánime de un gobierno nacional que no sé si es que finalmente habrán leído el Código de la Salud en su integralidad. A mí me genera dudas, ¿no? Porque si es que tú lees un código que incluye artículos y progresión en derechos como los que te he mencionado, me parece un sinsentido que finalmente haya un veto total al mismo. Ahora, el titular de la Comisión de Salud que estuvo a cargo del tratamiento de este proyecto dice que no fue leído, que no entienden cómo un proyecto que se demoró tanto tiempo en ser construido, en ser elaborado, se haya vetado en menos de un mes. Sí, es triste, ¿no? Me parece que hay una desconexión absoluta entre los diferentes poderes del Estado. Me parece que el presidente de la República está completamente alejado y no sintoniza con las demandas ciudadanas. Me parece que esto finalmente se tramita en un momento difícil, al finalizar de un gobierno donde ya no tiene un capital político propio y no tiene capacidad de maniobra, ¿no? La Asamblea Nacional tuvo que haber puesto la discusión del Código Orgánico de la Salud mucho tiempo antes, y no lo hicieron por haberse dedicado al reparto, a la deslegitimación del uno del otro, a temas más políticos y no a resolver los problemas estructurales de la gente. Entonces, esta es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, claro que lo es. Esta es una responsabilidad del Poder Legislativo, también lo es. Y finalmente quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos, y sobre todo los más vulnerables, los más débiles, los más frágiles, que terminan siendo los pacientes oncológicos y los pacientes con enfermedades catastróficas. Dentro de este grupo, además, hay niños que reciben tratamientos en el Hospital Baco Ortiz del día de hoy, que es un hospital que acoge a niños con enfermedades transmisibles, como el COVID, y a niños con enfermedades no transmisibles como el cáncer. Y esto además repercute en que varios de los niños con cáncer hayan fallecido por no tener una respuesta integral a una enfermedad tan difícil como el cáncer. Esto tiene que, lejos de desmotivarnos, involucrarnos a los ciudadanos a participar mucho más decididamente en la vida en comunidad, ¿no? ¿Qué alternativas hay ahora, tomando en cuenta todos estos, no sé si llamarlos beneficios, sino derechos que se estaban planteando en este código para sectores vulnerables como el que usted menciona? ¿Qué alternativa queda ahora para que esos derechos de algún momento se lleguen a cumplir o se lleguen a completar y plasmar en una normativa, tomando en cuenta que un año este código no se va a poder volver a tratar? Yo creo que en términos macros, la resistencia pacífica y la lucha popular, creo que los ciudadanos tenemos que empoderarnos de la vida en comunidad y tenemos que salir y exigir la progresión en derechos. Nosotros, como Iniciativa Popular Normativa, estamos pensando volver a presentar la iniciativa en la Asamblea Nacional para que vuelva a ser tramitada, tomando en cuenta de que muchos de
de los procesos se fueron vulnerados. La iniciativa popular normativa que llegó a la Asamblea en su momento no fue tramitada como tenía que haber sido tramitada. Pero yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que la ciudadanía tiene que involucrarse, no podemos seguir aplicando la responsabilidad en un grupo de políticos cada cierto tiempo. Tenemos que pensar que la única alternativa de construir un país de mayores oportunidades es cuando seamos protagonistas del cambio. Así que bueno, ese es el mensaje, a no desfallecer, a no desanimarnos por los mensajes negativos, a creer que juntos podemos construir más oportunidades, no solamente para los pacientes oncológicos, sino para todos los ecuatorianos. ¿Qué decir frente a las versiones, a los testimonios de personas que dicen que esta resolución del Código de la Salud es un acto de sensatez por parte del Ejecutivo, sobre todo por ese tema polémico de la emergencia obstétrica, mientras que del lado de los médicos dicen que con o sin código ellos van a tener que seguir cumpliendo con salvar la vida de las personas, en este caso de las mujeres, y atendiendo emergencias obstétricas con o sin código? ¿Qué decir frente a estos sectores que lo consideran este veto total como un triunfo? Licenia, yo no creo en estas falsas dicotomías de que eres lo uno o eres lo otro, de que crees en una sola cosa o en la otra cosa. Yo creo en un Ecuador mucho más diverso, con más matices, ¿no? Yo creo que siempre hay oportunidad para encontrar puntos en común, puntos intermedios. Por eso creo que la opción sensata que tenía el gobierno nacional era el veto parcial del Código de la Salud, recogiendo todo lo bien hecho durante 8 años y dejando a un lado todas esas cosas que no aportan tanto valor, entendiendo que además de esa es una potestad que tiene el presidente de la República. Pero vetar totalmente el Código de la Salud finalmente es desconocer la voz de muchos ecuatorianos que sí estamos de acuerdo con la progresión de derechos, ¿no? En este sentido creo que nadie gana. No ganan ni los unos ni los otros, finalmente perdemos todos, porque no hemos sido capaces como país de ponernos de acuerdo en un tema central que es la salud pública, es avanzar en la asistencia sanitaria a las personas más vulnerables, y eso creo que tiene que invitarnos a reflexionar profundamente sobre el tipo de comunidad que estamos construyendo. Muchísimas gracias, Wilson. Sin duda, muy interesante conversar siempre con usted. Wilson Merino, director de la Fundación Cecilia Rivadeneira, su reacción ante el veto total del Código de la Salud. Gracias, Wilson. Muchas gracias, Licenia. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.